Hace unos días, no muchos, 10, 11 días, el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia educativa en la provincia. Es un proyecto que, dijo él, lo dijo también en estos micrófonos, elaboró una conocida abogada barilochense, Analía Marsella, en conjunto con integrantes de padres organizados. Después de esto, dijimos, bueno, vamos a consultar a otros legisladores para ver qué opinan, porque si está en legislatura lo tienen que aprobar ellos. Y dijimos, empecemos por Mónica Silva. ¿Por qué? Es legisladora del oficialismo, tienen la mayoría, y además fue ministra de Educación hasta hace no mucho tiempo. Y decía esto, Mónica Silva. No he leído el proyecto en detalle, por lo cual me resulta difícil dar una opinión específicamente sobre el proyecto, pero sí me gusta debatir sobre el tema de emergencia educativa como concepto, porque, bueno, como ustedes dijeron, no hace tanto que era ministra y tengo un contacto siempre con el ministerio y sé que en Río Negro no hay tal cosa, digamos, no existe ninguna de las condiciones como para hablar de una ley que proponga emergencia educativa. A veces en el fragor del trabajo de un legislador puede ocurrir que desee, no sé, congraciarse con un grupo de padres, como podría ser esta oportunidad, pero aquí no hay ninguna emergencia educativa. Digamos, Río Negro tiene un sistema educativo sólido y funcionando, por supuesto, con las características que hoy tiene la vida social a raíz del temor a enfermarnos con el coronavirus. La escuela también ha cambiado, pero ha cambiado buscando oportunidades de ser diferente y de dar respuesta en esto, ¿no? Sí creo muy importante que la comunidad completa, todas las personas que tienen niños y niñas que van a la escuela, los jóvenes que van a la escuela y se nuclean en centros de estudiantes, empecemos a pensar que las inversiones educativas deberían tener otro destino, ¿no? Por ejemplo, en el periodo en el que a mí me tocó ser ministra, el destino de las inversiones educativas era la realización de nuevos edificios escolares y de cada vez más complejos y completos edificios escolares. Y tal vez en esta situación actual deberíamos pensar que la inversión educativa debe dirigirse un poco más a los hogares, no al edificio público escuela, sino a los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes que van a la escuela, porque los hogares requieren tener conectividad y eso es una de las discusiones, es una de las posibilidades para que estén más cerca de los contenidos educativos, tener conectividad en la casa. Creo que la combinación de presencialidad con virtualidad ha llegado para quedarse. La virtualidad bien entendida y bien trabajada es un aporte, es bueno, pero lo que ocurre es que hay barrios enteros en donde tener conectividad a internet todavía es muy difícil, Y ni hablar de la existencia de dispositivos en cada uno de los hogares que alcancen para que 3 niños o 2 niños y niñas se puedan conectar a la vez y hacer su tarea y estar en contacto con la escuela. Hay casas donde dispositivos hay poquitos y es el celular que usa la mamá para trabajar en la verdulería, porque si lo está usando para trabajar en su negocio, es difícil que lo puedan usar los niños. Entonces, hay mucho para pensar en cuanto a inversión. Bueno, Mónica Silva hablaba con nosotros hace poquitos días respecto de este tema. No está de acuerdo con este proyecto de emergencia educativa porque cree que no están dadas las condiciones, como que no está en emergencia la educación de Río Negro. Decíamos que el proyecto de pedido de emergencia educativa presentado por Juan Martín estaba inspirado en justamente un trabajo realizado y una investigación realizada y una tarea en este sentido por una abogada de Bariloche, que es Analía Marsella, es especialista en Derecho Internacional y ha sido también asesorada o ha podido conversar respecto del tema por otros expertos y otras personas que están en conocimiento de este tema. Doctora Marsella, buen día. Gustavo Bosco la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo. Desde ya muchas gracias por permitirme este espacio, fundamentalmente para ejercer una suerte de lo que se conoce como derecho a réplica, ¿sí? Hay mucho para responderle a la legisladora Mónica Silva, a quien no he tenido el gusto de conocer. La he conocido a través del audio de esa nota de la cual usted recién
acaba de transmitir un fragmento. Escuchando el audio en profundidad es mucho lo que tengo para responder, por lo cual me voy a limitar a cuestiones centrales. Sí. Empezando por el hecho de aclarar, acá hay varias confusiones y falsedades afirmadas por la legisladora. Quiero creer que en base a ignorancia de los aspectos del tema y no a una intencionalidad, ¿sí? Porque en un legislador, un funcionario público, ese tipo de aseveraciones sobre falsedades, que ya no se trata de inexactitudes, sino de simples falsedades, es grave. Por lo tanto, con ánimo cordial y pensando hacia el futuro, pensando fundamentalmente en el interés superior de niños, niñas y adolescentes, superior a cualquier aspiración electoral que pueda tener la legisladora, que entiendo se está ahora postulando acá, o es precandidata a diputada nacional. Y finalmente no, pero bueno, igual. Sí. Las noticias recientes yo había... A mí lo que me llama la atención como especialista en la materia de calidad democrática fue, por ejemplo, el apoyo explícito de la gobernadora Carreras a la candidatura a diputada nacional de la legisladora Silva, enterándome en ese contexto que ya había sido ministra de Educación. Yo viví mucho tiempo en el exterior y fuera de Bariloche, yo soy nacida en Bariloche, pero fuera de la provincia de Río Negro, por lo cual, cuando escuché este audio ni siquiera estaba al tanto que ella había sido ministra de Educación. Esto lo aclaro porque no tengo ningún tipo de animosidad personal hacia la legisladora, ni hacia la gobernadora, ni hacia la ministra de Educación, sino que el abordaje que yo hago a estas cuestiones es de manera técnica y científica. Uh-huh. Yo aporto elementos objetivos. Quiero aclarar que asumo absoluta responsabilidad sobre el texto íntegro del proyecto de ley porque es de mi redacción. Sí. ¿Sí? Yo lo redacté para Río Negro en particular, para Argentina, porque lo he adaptado, en este momento lo tienen diputados nacionales que están evaluando cuestiones de oportunidad, más que nada en este contexto electoral, pero con la idea de ofrecerle a Argentina una solución para una emergencia educativa que existe en Argentina, particularmente en Río Negro, pero existe en Argentina. Y cuando afirmo que existe, lo afirmo en función de una abrumadora cantidad de evidencia empírica y evidencia jurídica en cuanto a argumentos que han sido expresados en profundidad en más de 230 páginas frente al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en una presentación que hice llamada Amicus Curia. Es una presentación que uno puede hacer como tercero que no es parte en un proceso para aportar elementos de juicio para que el decisor, en ese caso el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, pueda tomar una mejor decisión fundada en derecho, ¿sí? Aporté argumentos jurídicos, fácticos y empíricos en más de 230 páginas que demuestran que toda la gestión que se ha hecho en materia educativa en el contexto de pandemia ha sido inconstitucional y violatoria de derechos humanos al punto de exponer a la República Argentina a responsabilidad internacional. No solo al Estado Argentina y al Estado rionegrino y los estados municipales a ese nivel de gobierno, sino también compromete la responsabilidad individual de los decisores como la ministra de Educación, el ministro de Salud, por supuesto de la gobernadora, y en este caso la legisladora Silva en su condición de presidente de la Comisión de Educación. Lo digo porque en una república donde hay división de poderes y tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial, fundamentalmente tienen que estar divididos para que puedan ejercer el contralor necesario, esos checks and balances que se conoce del derecho anglosajón, ¿no? Los frenos y contrapesos necesarios en una democracia. Acá lo que estamos viviendo es la suma del poder público expresado en la voz de la legisladora Silva, cuando en su programa y también en la radio de Chimpay, ella hizo expresiones como tales. Escuche, usted sí. Recién compartió con la audiencia un segmento de su programa. Yo le hago una transcripción literal de la legisladora Silva en otro programa radial donde ella afirmó: es absolutamente verdad, empieza, ¿sí? Típico del absolutismo monárquico, ¿no? No una república, salvo que tenga además la posibilidad de verificarlo aportando prueba, ¿no? Pero ella afirma en función de su opinión que es absolutamente verdad que de ninguna manera podemos poner en Río Negro una ley de emergencia educativa, ¿sí? Pero esto lo afirma que de ninguna manera se puede considerar que exista una emergencia educativa en la provincia.
Esto lo afirma después de haber dicho, como dijo en su programa, que no leyó el proyecto. En su programa dijo que no lo leyó en detalle. Pero de todas sus afirmaciones, lo que queda claro es que lo que leyó hasta el día de hoy es el título del proyecto. Y esto se lo puedo afirmar en función de todas las contradicciones y como le digo, las falsedades que manifestó cuando se refiere a este proyecto de ley que no ha leído y al que se opone de manera automática, ¿sí? Esta oposición automática a lo desconocido en alguien que se dedica a educación, que debería fomentar como Estado educador, como Estado docente, que Río Negro constitucional y legalmente dice ser, ¿sí? La Constitución de la provincia de Río Negro se refiere a la educación como un derecho esencial y una obligación irrenunciable del Estado, y junto con la Ley Orgánica de Educación se refieren al Estado rionegrino como un Estado docente, un Estado que enseña, ¿sí? Mal puede enseñar a alguien a cargo de educación si no estudia primero. Acá la legisladora, que fue ministra de Educación antes, es parte del problema, y es parte del problema de falta de cultura de estudio y de trabajo que vemos en Argentina. Acá le aclaro que, recién me refiero a que resulta evidente que no conoce el proyecto, porque incluso los aspectos que ella detalla, donde reconoce que hay necesidad de mejorar conectividad, todo eso está contemplado en el proyecto. Si ella lo hubiera leído, yo estoy segura de que estaría de acuerdo con todos los aspectos que mencionamos como necesarios. Pero acá lo más grave de esto, es que ella reconoce que no lo ha leído. Todo lo que ella destaca como necesario está contemplado en el proyecto, con lo que debería estar de acuerdo, pero después, tanto en su programa como en este otro programa en que la he escuchado, ella afirma que como no hay nada a su criterio, ¿no?, que indique que haya una emergencia educativa en la provincia, y con esto, la reitero, la emergencia educativa existe en toda Argentina, en Río Negro en particular, quizás no estemos tan mal como Formosa, pero que existe y existe en todo el país, ¿sí? Pero ella ahí afirma que el proyecto, por supuesto, es una cuestión procesal, ¿no?, que para ser tratado primero tiene que ser ingresado a su comisión, la que ella preside. Sí. Y agrega, quienes somos mayoría en la legislatura tenemos la prerrogativa de armar el temario, que harán el análisis y que ella considera que tiene que ser descartado, ¿sí? Acá hay una cuestión institucional gravísima. ¿Por qué? Porque, a diferencia de la legisladora, el proyecto que le presenté a ella personalmente, digo personalmente porque acá hay otra salvedad, ella dijo haberse enterado de la existencia de este proyecto a través de una radio de Viedma. No sé si fueron ustedes que le informaron del proyecto de ley. Sí, lo hicimos, no sé si lo escuchó acá, quizá otras radios también lo deben haber hecho, supongo. Claro, pero ella dijo en otro programa que ella se enteró de la existencia del proyecto hace unos poquitos días a través de una radio de Viedma. Sí. Supongo que habría sido usted que le informó a la legisladora que existía este proyecto de ley. Bueno, le cuento a la audiencia que el 18 de junio, ¿sí?, tras una noche entera sin dormir, y lo destaco para que lo menciono no por una cuestión autorreferencial, pero para que se sepa el esfuerzo que la sociedad civil estamos haciendo para suplir falencias de los funcionarios que tienen asignadas estas responsabilidades, como la de legislar, ¿no? A falta de ley suficiente, ley adecuada para tratar la emergencia educativa que está viviendo la provincia, a consecuencia de esa presentación judicial que yo le mencioné, creo haberle mencionado, si no me equivoco, porque en otras presentaciones radiales lo he mencionado también, pero que tenemos ante el Superior Tribunal de Justicia 2 amparos por ser resueltos, 2 recursos de amparo que han sido apelados, y para el que hemos presentado 230 páginas de justificación por los cuales el Superior Tribunal de Justicia debería decretar la inconstitucionalidad de todas las medidas restrictivas que impusieron una prohibición de presencialidad educativa en Río Negro durante el transcurso de este ciclo lectivo, ¿sí? Si el Superior Tribunal de Justicia se dispusiera a hacer justicia, va a decretar la inconstitucionalidad y va a quedar en una sentencia judicial, va a quedar sentado que todas estas resoluciones del ministro de Salud, sin cumplir con los requisitos de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad que requiere la Constitución, son inconstitucionales, por lo cual acá se acabaría la discusión. Pero en paralelo,
¿Por qué? Porque el camino judicial no se va a agotar en Argentina. Si el Superior Tribunal rechazara, iríamos a la Corte Suprema, y si la Corte Suprema, que esperamos resuelva de manera coherente con su fallo de mayo en el conflicto de Ciudad de Buenos Aires y Nación, y no puede hacerlo de otra manera, pero aún así quedara alguna cuestión a resolver por la Corte Suprema de la Nación, iremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal. Yo soy especialista en materia de derechos humanos. Cuando me defino como especialista en derechos fundamentales incluye derechos humanos y derecho constitucional. Y es muy común que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son obligatorias para todos los países que son miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que hayan aceptado, ¿no?, la jurisdicción de la Corte Interamericana, como es el caso de Argentina, una de las medidas que suele disponer en sus sentencias es que se adopten las leyes necesarias para hacer efectivos los derechos. En este caso, lo que yo hice fue anticiparme, es decir, no es necesario llegar hasta la última instancia judicial internacional que va a ser condenatoria para Argentina y que va a tener otra repercusión, porque también cualquier sentencia de un organismo internacional tiene vinculación con la ayuda internacional, por ejemplo, que pueda obtener Argentina. Yo siempre abordo las cuestiones de manera conciliatoria y colaborativa. De hecho, en la misma presentación judicial ofrezco todo un abanico de soluciones. Incluso ofrezco personalmente gestionar cooperación internacional, ayuda internacional para lo que es necesario. Pero acá quiero hacer una aclaración importante, porque usted lo mencionó en su introducción, en la nota que le hizo a la legisladora Silva. El proyecto esencialmente no está pidiendo recursos, no se trata de recursos económicos, porque con los mismos recursos que están en el presupuesto actual, se podría implementar este proyecto con la mínima salvedad de que en cuanto a algunos insumos, como pueden ser dispositivos electrónicos o cuestiones que son menores en todo el esquema general del proyecto, para esas cuestiones que requieran financiamiento adicional, yo personalmente me ofrezco a gestionarlo. No es difícil obtener cooperación internacional, más ahora que el foco está en el nivel extremo de precariedad educativa que tiene Latinoamérica como región. Pero lo que uno tiene que ofrecerle al organismo internacional o de cooperación bilateral, al que uno recurre a pedir ayuda o pedir asistencia, uno le tiene que ofrecer un plan serio, una propuesta seria, con principio, fin, con toda un sistema de diagnóstico, después de evaluación, porque caracteriza a nuestros países, como usted bien lo sabrá, altos niveles de corrupción. Entonces, uno tiene que siempre llegar con una propuesta seria. Este proyecto de ley parte de la base de la necesidad de un diagnóstico serio, un diagnóstico que no lo haga el mismo interesado en encubrir sus errores de gestión, un diagnóstico serio y completo de la realidad de la situación y un plan a largo plazo. Acá tenemos este problema, como yo me refería recién, que la legisladora preside la Comisión de Educación, fue ministra de Educación, sin haber leído el proyecto, ya anticipa. Esto en sede judicial sería un prejuzgamiento, ¿no? No conozco los hechos, no vi la prueba, pero prejuzgo, ¿sí? Es prejuzgamiento. Ella ya anticipa que lo va a rechazar porque el título no le gusta, ¿sí? Ella lo que se opone, lo que rechaza es el título. El título es Ley de Emergencia Educativa, y esta parte es importante también, de protección especial de grupos vulnerables en estado de excepción. Para desgranarlo un poquito que se entienda. ¿Qué son grupos vulnerables? En este proyecto, especialmente, incluimos, hay todo un título preliminar con definiciones que son necesarias, porque otra cosa que he observado es que no es común que los legisladores hagan este estudio, digamos, pormenorizado de la legislación aplicable, ¿no? La gran mayoría parece no conocer en detalle la misma constitución de la provincia. He visto y lo veo en los medios, cantidades de afirmaciones que hacen legisladores que evidentemente no están asesorados legalmente o no tienen el conocimiento técnico necesario para expresarse correctamente sobre la misma constitución de la provincia, ¿no? Más allá de la Constitución Nacional, que por supuesto es ley suprema.
Por eso resultó necesario en el proyecto de ley, que la legisladora dice que es extenso, y se refirió a que tiene 66 páginas, y le aclaro que si ve el índice se va a dar cuenta que el articulado del proyecto tiene 27 páginas y media, no 66 como ella dijo. De la página 19 a la 47 está el articulado. Fundamentos tiene de la 18 a la 19. Es cierto, abundan los fundamentos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la legisladora, si yo propongo algo, lo propongo con fundamentos para que tenga la posibilidad de oponerse precisamente con fundamentos, ¿sí? Cuando digo yo, y vuelvo a hacer esta aclaración, lo digo porque yo asumo la responsabilidad sobre cada palabra que se incluye en ese texto que ella recibió, que incluye una nota en la que advierto que si la legislatura no lo trata, lo vamos a impulsar de todas maneras por iniciativa popular, que es un mecanismo constitucional que permite la participación de la ciudadanía a través de ese mecanismo en el proceso legislativo. Aclaro aquí que estas 27 páginas, que como mucho pueden llevar 30 minutos de lectura, ¿sí?, incluidas en un documento más grande, por supuesto, porque incluye esta nota, y además incluye como anexo la presentación judicial que le dio fundamento. Pero si uno leyera solo los titulares en negritas, que puede llevar 15 minutos, 10 minutos, máximo que la legisladora tiene el deber legal de hacerlo, ¿no? Más allá del deber moral o ético. Tenga en cuenta que ella recibió este proyecto en su casilla de correo electrónico personal el que usa la legislatura, ¿no? A su nombre. No sé quién le administra su casilla, no sé si tiene una secretaria, asesores, pero bueno, todos sabemos que como ciudadanos no solventamos solo el salario de un legislador, sino de todo un equipo. No sé cuántos asesores, sería interesante y me gustaría conocer y que la población podamos acceder a cuánto nos cuesta cada legislador, para saber también cuánto nos beneficia, ¿no? La proporción entre el costo de cada legislador y cuánto beneficio en términos de productividad, de resultados, bueno. En el caso de la legisladora, como todos los demás legisladores, los 46 legisladores de la provincia de Río Negro recibieron el 18 de junio en su casilla de mail el proyecto con la nota adjunta en la que yo les pedía que amablemente acusaran recibo, explicando que yo hablaba en nombre de la sociedad civil, no solo desde mi capacidad técnica, sino la de 500 expertos e interesados legítimos que acá usted mencionó correctamente, tuvieron la oportunidad también de hacer sus aportes. Le cuento un poquito cómo fue el proceso de redacción, que es lo que se hace a nivel internacional. Yo trabajo como consultora, es un trabajo que hago para otros países del mundo, y en el caso de Argentina, porque es mi país, y Río Negro, lo he hecho donando mi tiempo, es un esfuerzo. Imagínese, soy madre de 2 niñitos de 8 y 9 años, imagínese que en el medio de la redacción del proyecto me cayeron estas prórrogas de prohibición de presencialidad educativa, así que durante el día madre y durante la noche jurista, ¿no? Teniendo que hacer malabares. Se lo digo por el esfuerzo que me ha representado personalmente, mientras la legisladora en sus programas, en las apariciones que ha hecho, dice que ella no tuvo oportunidad de leer el proyecto porque ella los lee con tranquilidad. Yo le quiero, desde el punto de vista humano, decirle a la legisladora que la sensibilidad que requiere la emergencia educativa que estamos viviendo y los daños irreparables que están sufriendo día a día niños, niñas y adolescentes de Río Negro, a causa de acciones y omisiones del gobierno que integra la legisladora. Acciones violatorias de la Constitución, violatorias de derechos humanos, y omisiones violatorias de la Constitución y violatorias de derechos humanos, ¿sí? Se incumple por omisión, tanto como se incumple por acción. Quizás acá el Ministerio de Derechos Humanos, que es la misma cartera combinada, Educación y Derechos Humanos, a cargo de Mercedes Jaratraquia, quizás ha incumplido más por omisión que por acción durante la gestión de pandemia. Quizás el Ministro de Salud ha incumplido más por acción, sí, uno por acción, otro por omisión, pero de todas maneras el Ejecutivo es uno, es unipersonal, es la gobernadora. La gobernadora tiene las distintas carteras con sus respectivas competencias técnicas. Y no tiene la gobernadora la habilidad de delegar funciones a un ministro que son del área de competencia del otro, ¿sí?
Todas las resoluciones restrictivas fueron firmadas exclusivamente por el ministro de Salud. En ningún lado está la firma de la ministra de Educación y Derechos Humanos, que debería conocer. Y la legisladora Silva, que ahora me entero que preside la Comisión de Educación, desde la legislatura, tiene la obligación de hacer un escrutinio permanente y periódico cada vez que le otorga un poder extraordinario al Poder Ejecutivo, con la justificación que fuere, ¿sí? El año pasado, la pandemia, la situación del COVID, desconocida, toda la población acompañó, por lo menos de manera generalizada, estuvimos de acuerdo que la única medida era la restricción de derechos en un contexto en el que no se sabía nada del coronavirus. Cuando el título del proyecto se refiere a la protección especial de grupos vulnerables en estado de excepción, es porque resultó necesario incluir en este proyecto de ley pautas orientativas y guías para los mismos legisladores, para los mismos representantes del Ejecutivo, para que entiendan y tengan de manera fácil, sintetizada y condensada en unas pocas páginas, que quizás para la legisladora son muchas, pero resumen miles y miles de páginas de tratados internacionales, de recomendaciones y observaciones que son obligatorias para la Argentina. Hice mi mejor esfuerzo por resumírselo todo en un proyecto que tiene menos de 30 páginas, para que con anterioridad al dictado de una resolución se aseguren que esa resolución va a ser legal, va a ser lícita, va a ser constitucional, no va a violar derechos humanos. Ese es el punto de partida, porque en un estado de excepción como es una pandemia, como puede ser un desastre natural, ¿sí? Acá en Bariloche hemos vivido la erupción del volcán Puyehue, pueden haber situaciones que hagan necesaria la restricción de ciertos derechos. Pero usted, Gustavo, que seguramente habrá leído o tenido presente, aunque sea desde educación cívica, la Constitución Nacional, recordará, me imagino, que la Constitución tiene una disposición fundamental al respecto de los derechos, que solo pueden ser restringidos, ¿sí? Los derechos se ejercen conforme a las leyes, ¿sí?, que reglamentan su ejercicio. Ese es el principio de legalidad, que implica ley formal que emana del Poder Legislativo. En este caso, usted dígame si yo voy rápido o si quiere que me detengan en algún punto. No, está bien. Yo no la quise interrumpir creo que son 25 minutos ya que lleva contándonos esto, y la verdad tenía una serie de preguntas para hacerle, pero ya las contestó todas en esta locución. Intenté anticiparme, pero está bien. Si a usted le parece, le quiero... yo tengo que ir cerrando por cuestiones de tiempo, pero para no irme del eje fundamental, o sea, sí, está presentado el proyecto de ley por parte del legislador Martín, que sí, está redactado por usted exactamente como usted lo quiso. Seguramente no va a prosperar el proyecto de ley, si ya la legisladora dijo que no va a estar incluido en ningún temario, pero puede ser presentado, como dijo recién, a través de una iniciativa popular. Sí, mire, ahí yo me animo a ser optimista, porque precisamente quiero de manera constructiva aprovechar la oportunidad. Primero, para, como le decía, la legisladora afirmó varias falsedades, ¿no? Una le atribuyó al legislador Juan Martín una intencionalidad que el legislador no tuvo y me consta que no ha tenido, ¿sí? El legislador Juan Martín, tanto como la legisladora Mónica Silva, que presidiendo la Comisión de Educación debería haber sido la primera interesada, ¿sí?, tuvieron por igual la oportunidad de responder al correo que les envié el 18 de junio, en el que invitaba a cualquier legislador, independientemente de su filiación partidaria, los invitaba a acompañar el proyecto e ingresarlo formalmente, ¿sí? Se acercó el legislador Juan Martín con su equipo, tuvimos una discusión intensa sobre los distintos aspectos técnicos y él decidió ingresarlo tal cual estaba, con fecha 8 de julio. Pero podría haberlo ingresado cualquier otro legislador, ¿sí? Eso lo aclaro, ¿por qué? Porque la misma legisladora Silva también le ha atribuido al legislador Juan Martín la intencionalidad de usar electoralmente o políticamente, sí, o que quiere debatir. Yo la invito, y la invito por este medio, a la legisladora Silva, a un debate público sobre el proyecto. Una vez que ella tenga, por supuesto, la oportunidad de leerlo, si no sería sumamente infructuoso, ¿sí? Una vez que ya lea el proyecto, le invito a un debate público para el conocimiento de toda la ciudadanía, porque es un debate necesario. Y también me ofrezco personalmente a hacer una exposición técnica del proyecto en la comisión que ella preside. Y finalmente, acá ya no es una sugerencia, una recomendación.
lo puedo plantear hasta en términos de exigencia, como ciudadana, acompañada por integrantes de distintas organizaciones civiles, como Padres Organizados, Abogados en Acción, escuelas de la ciudad de Bariloche, distintas comunidades educativas de la provincia de Río Negro, todos los firmantes, que son más de 500 que pueden ver como adherentes. Yo le exijo a la legisladora Silva, primero que se informe, luego que informe a la población de la realidad de los hechos, ¿sí? Y en tercer lugar, que se abstenga de votar en este proyecto, porque ella, como reconoce ella misma, ella es principal interesada al ser una de las causantes de la emergencia educativa en la que nos encontramos. No puede ser juez y parte, ella no puede, y esto para protegerla en virtud del principio de la Constitución Nacional, del derecho que ella tiene a no autoincriminarse, ¿sí? Yo no le voy a pedir a la legisladora Silva que haga una autocrítica o confiese públicamente los errores que cometió como ministra de Educación, que fueron precedentes de la situación de emergencia educativa que nos encontramos hoy, porque eso se lo tengo que pedir en sede judicial, ¿sí? Eventualmente le haré la denuncia que corresponda por mal desempeño de funcionario público, pero no estoy en esta instancia en este momento. En este momento lo que la invito, y se la invito genuinamente, es una invitación a que no obstaculice el progreso, que nos deje a la sociedad civil cumplir con el rol, cumplir con la Constitución Nacional, cumplir con la Constitución de la provincia y cumplir con el rol legislativo que no ha asumido ella, ¿sí? Ella y la legislatura en pleno, ¿sí? Bien. Bueno, doctora, le agradecemos mucho esta explicación y bueno, vamos a seguir el tema de cerca, a ver qué sucede en legislatura con este proyecto. Muy amable. Muchas gracias, Gustavo. Quedo a disposición. Hasta la próxima. Bueno, Analía Marsella, entonces, abogada, es de Bariloche, es especialista en Derecho Internacional, es la autora del proyecto de emergencia educativa que presentó en la legislatura el legislador Juan Martín, con el que no coincide, cree que no es necesario, Mónica Silva, legisladora y exministra de Educación, que ha dicho en esta extensa explicación, no la quise interrumpir porque era muy clara en principio, además iba respondiendo todas las cosas que yo quería preguntarle y las iba respondiendo ya. Bueno, es una abogada bien preparada, por supuesto, lo demostró y también lo explica de manera muy clara. Ha dicho que en las apreciaciones de Mónica Silva de que es necesaria la ley de emergencia educativa, dice, hay varias falsedades. Y lo primero que le molestó es que no haya leído el proyecto, que lo dice Mónica Silva. La verdad que no lo leí. Sí, es curioso que una exministra de Educación, cuando presentan un proyecto de emergencia educativa, por lo menos leer el proyecto, ¿no? Si no lo leyó, ella igual salió al aire con nosotros, creo que en otra radio más, en Chimpay, diciendo, o sea, no tuvo problemas en salir y nosotros le agradecemos eso, porque salió al aire inmediatamente. Nos dijo, no leí el proyecto. Pero tampoco nos dijo, bueno, déjenme, no sé, hasta mañana, lo leo y después conversamos. No, ella salió sin tener la necesidad de leerlo. A lo mejor había leído algo muy por arriba, pero ya estaba, ya el título de emergencia educativa me parece que no le gusta y lo iba a rechazar de toda manera. Y además dijo la doctora Marsella que Silva es parte del problema, al hacer esto que está haciendo la legisladora, es parte del problema de la falta de educación en la provincia. ¿Por qué quiere decir con esto? A ver, una ex ministra de Educación que dice, la verdad, no leí el proyecto. O sea, lo primero, uno dice, bueno, una ministra de Educación mínimamente tiene que leer un proyecto que le están presentando que tiene que ver con educación, ¿no? Y después de varios días de presentado, lo presentaron el 18 de junio. Nosotros hablamos con ella la semana pasada, creo que fue. O sea que casi un mes después de que entró al proyecto a la legislatura. Bueno, el proyecto en la legislatura no va a prosperar de la manera en que lo presentó Juan Martín, lo presentó bien, como tiene que presentarse un proyecto, no lo van a poner ni siquiera en la comisión para tratarlo, así que me parece que se viene con formato de iniciativa popular que tiene que tener una determinada cantidad de firmas de los rionegrinos.